Otra forma en la que se pueden clasificar las pruebas no destructivas es por método y técnica. El método es una disciplina de pruebas no destructivas basada en un principio físico. Un ejemplo es ultrasonido industrial como método, con algunas de sus técnicas como puede ser ultrasonido barrido de sanidad, que es un ultrasonido que utiliza ondas compresivas, o también tenemos ultrasonido por haz angular, la inspección con haz angular, que lo utilizamos principalmente para la inspección de soldaduras. Un ejemplo más sería líquidos penetrantes como método, mientras que una técnica podría ser líquidos penetrantes visibles, que son tipo 2, removibles con solvente, que son la remoción del exceso de penetrante se considera como tipo C. Ese es uno de los ejemplos que podemos tomar para esta clasificación por método y técnica de pruebas no destructivas. Cada método se puede caracterizar completamente en términos de 5 factores principales. ¿Cuáles son estos? Bueno, la fuente de energía, naturaleza de las señales, medios de detección, método de indicación y la interpretación de los resultados. Para poner esto en contexto, imaginemos que lo que queremos inspeccionar es este objeto, que pues es la caja de mis audífonos. Si yo quiero aplicar inspección visual, yo necesito una fuente de energía, o es decir, esta fuente de energía nos va a proporcionar un medio de inspección. Para que yo la pueda inspeccionar visualmente, yo necesito luz, en este ejemplo de la inspección visual. La luz va a ser la fuente de energía, va a ser el medio con el que el objeto va a interactuar. La luz, una vez que llega a la superficie del objeto, se refleja en todas las direcciones. Así puede llegar a nuestros ojos. Entonces, eso digamos que sería la naturaleza de las señales. ¿Qué pasa cuando esa fuente de energía o cuando ese medio de inspección interactúa con el objeto? En este caso, obtenemos reflexión de la luz. Para posteriormente tener una medición un medio de detección de esas señales. Yo puedo detectar esas señales o esa luz con mis ojos, o también podría utilizar algún otro equipo o instrumento, como puede ser una cámara, una videocámara, videoscopio, boroscopio, un dron, qué sé yo, para poder inspeccionar la superficie de este objeto. Después tenemos el método de indicación. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo, o cómo se manifiesta esa indicación si es que yo la encuentro? Recordemos que tenemos dos conceptos diferentes, que son las discontinuidades y las indicaciones. Las discontinuidades son interrupciones, ya sean intencionales o no intencionales, en un objeto. Lo que nosotros pretendemos encontrar con pruebas no destructivas son discontinuidades no intencionales, como pueden ser grietas, traslapes, poros, en el caso de materiales, algún color que sea anómalo o que esté fuera de las condiciones físico-normales de ese material o componente. Para nosotros en inspección visual, a veces una sombra, ¿no? Un color diferente podría ser ese método de indicación, ese medio de indicación para poder detectar dicha condición. Por último, tenemos la interpretación de resultados. Hay algunas pruebas no destructivas que nos arrojan resultados directos, de interpretación directa o indirecta. Las pruebas de fuga, por un lado, nos arrojan, son pruebas que se pueden interpretar directamente. Si nosotros hacemos una prueba de burbuja, podemos, al observar que tenemos un burbujeo continuo, al haber aplicado una solución formadora de burbuja, no tenemos nada más que evaluar, ya que la burbuja en sí misma deja entrever una condición anómala en la superficie que estamos inspeccionando. Entonces es ahí donde podemos, sin hacer una evaluación más concienzuda o un análisis adicional, podemos determinar que esa condición no es correcta. Sin embargo, hay algunos otros métodos, como pueden ser líquidos penetrantes o partículas magnetizables, donde nosotros los aplicamos en alguna superficie que puede ser una soldadura. En esta soldadura nosotros vamos a aplicar el método de líquidos o partículas, y a pesar de que la aplicación es básicamente la misma en una soldadura estructural de acero, como puede ser una soldadura evaluada con AWS de 1.1 a una soldadura estructural, y es prácticamente el mismo que la aplicación de
de líquidos o partículas en una soldadura de un recipiente sujeto a presión, la interpretación del resultado es diferente, porque son soldaduras, sí, pero no están sometidas a los mismos esfuerzos y tienen características diferentes. Por eso es que los criterios de aceptación son diferentes. En el caso de AWSD 1.1 tenemos una evaluación respecto a las discontinuidades, al tamaño de la discontinuidad, mientras que en el caso de ASME sección 8, división 1, apéndice 6 y 8, nos dan una interpretación o una evaluación respecto a el tamaño de la indicación, no de la discontinuidad. Entonces ahí no podemos hacer una evaluación directa con esos métodos, sino que tendríamos que verificar en cada caso y en cada método cuál es el criterio de aceptación para cada tipo de inspección. También hay algunas pruebas no destructivas que nos arrojan resultados o determinaciones cualitativas o semi-cuantitativas, es decir, pasa o no pasa, cumple o no cumple con las características. Esto lo vemos mucho en inspección visual también. Hay algunos métodos como ultrasonido para medir espesores que nos arroja determinaciones o resultados cuantitativos. Tenemos un número, tenemos un dato de cuál es la medición que nos está arrojando el equipo respecto al espesor de esa placa o de ese material. Entonces ahí tendremos que determinar si ese espesor está dentro de los parámetros de aceptación. Hay algunos métodos de pruebas no destructivas clasificados dentro de la SNTTC1A que en este caso son 16. Si bien es cierto, existen varios métodos más en diferentes industrias y con diferentes aplicaciones, la SNTTC1A, que es un documento que emite la Sociedad Americana de Pruebas No Destructivas, nos da estos 16 métodos e incluso nos da una clasificación adicional, que son pruebas no destructivas diferente de pruebas de mantenimiento predictivo. Las pruebas no destructivas las menciona como emisión acústica, electromagnetismo, radar de penetración de tierra, ondas guiadas, métodos láser, prueba de fuga, líquidos penetrantes, partículas magnetizables, tecnología de microondas, radiografía neutrónica, radiografía, ultrasonido e inspección visual. Son bastantes, son 14. Mientras que las pruebas de mantenimiento predictivo son termografía infrarroja y análisis de vibración, técnicas un poco más aplicadas a equipos que ya están en servicio. No es que no se puedan aplicar en otras, digamos que en otras etapas de la vida de los materiales, pero normalmente están asociadas a pruebas de mantenimiento predictivo. Ahora, en el siguiente punto de capacitación, calificación y certificación, vamos a desmenuzar estos tres conceptos, que es capacitación, son programas estructurados para poder proporcionar información teórica y práctica para que un individuo desempeñe una actividad, cualquiera que ésta sea. Lo que estamos haciendo justo ahora es una capacitación. La capacitación nos va a proporcionar esa información teórica y práctica. La idea es que tú tengas información que te permita comprender la metodología y su alcance, que comprendamos los principios físicos, pero también es importante el hands-on, el que nosotros pongamos manos a la obra para poder dominar el proceso de la ejecución. La calificación del personal es un proceso posterior y subsecuente. Cuando nosotros ya dominamos este conocimiento y cuando ya dominamos esta forma de realizar las cosas, esta técnica para realizar las cosas, nosotros podemos calificarnos. ¿Qué es la calificación? Es la documentación de nuestras habilidades. Nosotros tenemos que aplicar exámenes para poder identificar si tenemos el conocimiento mínimo necesario para realizar esta actividad y si tenemos la habilidad mínima necesaria para realizar la actividad que se nos esté encomendando, que en este caso son pruebas no destructivas, en cualquiera de los métodos. Seguimos con la certificación. ¿Y qué es diferente la calificación de la certificación? La calificación, como dijimos, es documentar nuestro conocimiento, documentar nuestra experiencia y habilidad. La certificación es dar fe de algo. ¿Quién nos va a certificar? Bueno, bajo el esquema de calificación y certificación de personal de la SNTTC1A, tenemos
al empleador como aquel ente que nos está certificando. Pero eso puede diferir de algunos otros esquemas de certificación, como ISO 9712. Es reconocido que la efectividad de las pruebas no destructivas o de la aplicación de las pruebas depende del personal que es responsable de realizarlas. La recomendada. ¿Quién lo dice? La recomendada. La práctica recomendada es NTTC 1A, que dentro de su alcance, en el 1.1, en el punto 1.1, menciona esta frase que tiene mucho sentido, ya que a quién le interesa que su gente tenga el conocimiento y habilidades, a la empresa. Entonces, tú como empresa puedes tener los mejores equipos, los mejores consumibles. Sin embargo, si no contamos con un esquema para poder, pues digamos que trabajar con nuestros compañeros para que puedan desempeñar examinaciones e inspecciones efectivas, pues no sirve de nada. Puedes tener un equipo de $1,000,000 con todos los accesorios. Sin embargo, si el personal no está capacitado y calificado, difícilmente va a emitir un resultado adecuado para las inspecciones, y más si es en equipos críticos. Estos esquemas de calificación pueden ser muy variados dependiendo del país donde estemos realizando las pruebas. Cuando menos en México y en buena parte de América, trabajamos con los esquemas de la SNTTC 1A y también esquemas asociados con ISO 9712. Empezando de abajo hacia arriba, la NMX B482 Canacero 2016 es la normatividad que es un documento de referencia mexicano para calificación y certificación del personal. Este documento está basado en ISO 9712. La NMX B482, si bien es cierto, no es una norma oficial, porque las normas oficiales inician con no, ¿cierto? Norma oficial mexicana. Estas NMX son normas de referencia, pero también hay algunos documentos oficiales que nos remiten a esta o algunos otros documentos que sean similares o superiores, aunque a veces no es muy claro el término de qué es similar o qué es superior. En el caso de ISO 9712 es un esquema de certificación de tercera parte. ¿A qué nos referimos con eso? El esquema de certificación de tercera parte implica que exista una agencia de capacitación diferente de una agencia de certificación y que un individuo que puede venir o no de una compañía pueda acudir a estos centros para poder calificarse y posteriormente certificarse. Cuando este individuo se certifica, dicha certificación no está sujeta a una relación contractual con el empleador, sino que es una certificación personal que, independientemente de la empresa a donde va a laborar la persona, será válida. Esto también con ciertas limitaciones, porque estas certificaciones están, digamos que atadas en ocasiones a ciertas industrias. Tenemos también la certificación de CP189, el esquema de calificación y certificación de CP189, que es para pruebas no destructivas, que es un documento muy similar, por no decir una hermana, es la hermana mayor de la SNTTC 1A, porque es el estándar en Estados Unidos. Este estándar nace de la necesidad de contar con un estándar propiamente dicho, ya que la SNTTC 1A es una práctica recomendada que tiene muchos años en la industria. Nosotros tenemos los primeros registros de la SNTTC 1A en 1966. Tiene más de 50 años en su haber. Sin embargo, al ser una práctica recomendada, algunas compañías o algunas áreas de la industria tenían la necesidad de contar con un documento un poco más estricto, ¿no? O algo que fuera de carácter mandatorio. Entonces muchos decidieron, como apoyaron la moción de contar con este estándar, y de ahí sale la CP189. En fin, en ambos casos, tanto SNTTC 1A como CP189 son esquemas de calificación y certificación de primera parte. ¿Esto qué quiere decir? Que quien te certifica es el empleador, no una agencia externa. Entonces, estos esquemas permiten que
podamos tener una agencia externa que nos proporcione los servicios de